Bueno, Adrián, ¿cómo te va? Un placer que estés aquí en Aviación en Argentina, aunque sos especialista en trenes, colega, amigo, ex compañeros de de Radio Nacional, acá en Buenos Aires, antes que te fueras para el sur. Y bueno, Aviación en Argentina tiene una sección que es la de turismo, que si bien no es el eje central del portal, es sí una parte importante porque, bueno, la aviación y el turismo van de la mano y el transporte también se relaciona no solamente con todo lo que tiene que ver por el transporte aéreo, sino también por el transporte ferroviario, que el turismo, si querés, en algún punto junta estas dos variantes del transporte. Así que bueno, un gusto que estés acá en Aviación en Argentina. Y bueno, el principal motivo es que escribiste un libro. Si nos podés contar brevemente título del libro, de qué va y nos metemos en la cuestión ferroviaria. Bueno, dale, Diego. Bueno, primero, gracias por la invitación. Sigo tu portal, obviamente, porque si bien me especializo en transporte ferroviario, la aviación es también otra de mis debilidades, así que ahí voy alternando y siempre lo consulto el portal porque es una gran fuente de información y mucha actualidad. El libro se llama Los trenes no duermen. Es un libro que tiene 20 relatos, 20 cuentos, son básicamente relatos. Ahí está, exactamente. Y, y hace referencia básicamente a qué es lo que pasó en nuestro país, con la gente, con los pueblos, una vez que dejaron de pasar los trenes. Vos sabés, los amigos y amigas que nos siguen seguramente lo deben saber también. Hubo un par de procesos históricos muy marcados, muy pronunciados, con muy graves consecuencias sobre lo que yo llamo la destrucción del sistema ferroviario, sobre todo de pasajeros, ¿no? Pero también de cargas y de economías regionales. Y entonces el libro, en estos 20 relatos donde intervienen, la mayoría de los personajes son de ficción, pero cuentan historias reales y sentimientos, sensaciones reales, en paisajes reales y en geografías reales, nos vienen a contar qué pasa con sus vidas luego de la destrucción. Y el subtítulo es Relatos de devastación y esperanza, porque hay un punto de esperanza, en algunos casos fundamentado, Ajá. digo, falsamente, y en otros casos es inherente esa esperanza también, Diego, a la condición humana, digamos, ¿no? Se ha dado una cosa muy curiosa de gente que decide, pueblos que deciden mantener sus estaciones, pintarlas, lustrar las campanas, barrer los andenes, pese a que hace mucho tiempo que no pasan los trenes, o mantener limpias las vías sin pasto, pensando que alguna vez va a volver. Y esa enseñanza también aparece en unos relatos, precisamente. Y precisamente esos paisajes que estás contando se ven en algunos destinos turísticos no centrales, no esos destinos turísticos que son de los más transitados o que cubren determinada gama ABC1, si se quiere, de lo que es el consumo de los servicios turísticos, sino, por ejemplo, acá en muchas localidades y muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires hay muchos, pero muchos de estos paisajes que vos contás, en donde las ex estaciones de ferrocarriles se convirtieron para fin de semana, en una especie de Ujú. espacio de feria de artesanía, de venta de productos regionales y demás cosas que hacen a lo que se denominó el turismo rural, ¿no? Por lo Exactamente. menos acá, en lo que es provincia de Buenos Aires. Así que Sí. bueno, y partiendo de la esperanza, desde hace unos años a esta parte, sobre todo desde la compra, la incorporación de los trenes de procedencia china, se produjo una recuperación de algunos tramos, de algunos ferrocarriles que van para, por ejemplo, Rosario, Mar del Plata, que son Ujú. servicios que habían dejado de correr y que, bueno, ahora están corriendo por suerte. Y si nos podés contar de qué manera está recuperada esa parte del sistema ferroviario. Mm, Está bueno lo que vos destacabas sí, de los trenes relacionados específicamente con el turismo, y luego en esta segunda parte de la pregunta hace referencia a esos trenes, servicios
digamos, regulares, como se dice habitualmente, pero donde el turismo es parte central también de ese viaje, ¿no? Simplemente mencionar dos o tres casos de trenes eminentemente turísticos en la Argentina, dispuestos especialmente para el turismo. El tren del fin del mundo, por ejemplo, es uno de ellos. El tren a las nubes es otro. Hay un servicio desde entre San Carlos de Bariloche y una estación que se llama Perito Moreno, cerca Ajá. de Bariloche, pero que es específicamente destinada al turismo, donde vos contratás ese paquete turístico y ahí van el ferrocarril como motor, digamos, ¿no? Claro, Y recordemos que el tren del fin del mundo es en Ushuaia y el exacto, tren de las nubes es exacto. en Salta, Jujuy. Pará, me confundí Y ahora. Salta, En en la Salta. provincia de Salta, exactamente. Y después aparecen estos otros ejemplos. En el caso de la Patagonia, ya que hablábamos recién de Bariloche, con Sí, un servicio específicamente turístico hasta la localidad que se llama Perito Moreno. Pero, por ejemplo, el servicio que administra actualmente la provincia de Río Negro, que une Bariloche con Viedma, con la capital de la provincia, es un servicio semanal, es decir, un tren por semana. Es un servicio regular, tiene un horario, tiene paradas en todos los pueblos. Lo usan mucho los habitantes de la llamada línea sur rionegrina, pero claro. tiene una fuerte concurrencia turística, sobre todo en temporadas más altas, que son temporadas de invierno y de verano, ¿no? Y el tren se completa rápidamente. Hay luego, bueno, restricciones y acotaciones de por qué hay un solo tren por semana, tiene que ver con el material rodante, con la disponibilidad de material, básicamente, ¿no? Pero ese es uno de los ejemplos. Hay un ejemplo también interesante que se recuperó mucho en los últimos años, y es el de Buenos Aires con Mar del Plata. Esta llegada, esta mención que vos hacías, por ejemplo, de los trenes chinos, que se incorporaron en el año entre 2013 y 2014, Claro. le permitió al ferrocarril dar un salto importante luego de esa devastación que yo menciono en el libro, por ejemplo. Y ese salto, Diego, está dado primero por la tecnología que ofrecen estos coches y que no ofrecían los coches fabricados en la Argentina o en otros lugares en la década del 70 o del 60, por ejemplo. En cuanto a la tecnología, la circulación, pero también en la comodidad, en el confort, todos los coches, todos los vagones tienen aire acondicionado, todos tienen servicios con baños químicos, eh, todos tienen agua potable a bordo para quien lo necesite, fría o caliente para tomar mate. Quiero decir, hay una mejora en el nivel de la prestación que hace que efectivamente tengan esa posibilidad de ser trenes turísticos o aprovechados por el turismo, ¿no? Y Seguro. menciono también el caso del tren a Mendoza, que es un tren que recién ahora está recomenzando a unir pueblos y a prestar un servicio. En este momento tenemos un tren cada 2 semanas, que es una frecuencia muy, pero muy baja. Pero si pudiéramos, hubiera tiempo para entrar en detalles técnicos de cómo está la vía, cómo ha quedado la vía después de tanta destrucción del sistema ferroviario, nos daríamos cuenta de por qué tarda más de 24 horas a Mendoza o por qué hay frecuencias de una vez cada 2 semanas en este caso, o una vez por semana en otros casos, ¿no? Pero ahí yo también anoto una buena opción de transporte también. Y después, bueno, el tren a Córdoba, en el caso del tren a Córdoba lo mismo. Y ya que hablo de Córdoba, me he olvidado también, Diego, de mencionar un servicio que si bien es regular, va de Sí. Córdoba hacia la zona de Cosquín y más hacia el norte todavía, se va extendiendo paulatinamente, es el famoso tren de las sierras, que es un servicio regular, pero que básicamente es utilizado por turistas. Y funciona bien, y funciona bastante, bastante bien con coches, con trenes fabricados en la Argentina, algunos los fabrica Mater, pero en este caso los fabrica una fábrica que está en Chascomús, Ajá. en la provincia de Buenos Aires, y ahí se han fabricado estos trenes que se llaman Alerce, y funcionan bastante, bastante bien dentro de las condiciones de la infraestructura. Esto lo sabes vos y seguramente las amigas y amigos que nos están escuchando o viendo en este momento lo saben, los costos, los altísimos costos de la infraestructura ferroviaria, que es lo que no percibimos. Los pasajeros nos sentamos en un tren y queremos que llegue, pero hay detrás un costo muy alto de infraestructura, y eso está faltando, esa mega inversión está faltando, pero son trenes con los que se puede confiar, más allá de que tarden más de lo que uno puede tardar en el micro, por ejemplo. Pero no deja de ser un servicio ferroviario muy, pero muy digno y a precios mucho más accesibles. Pero en el caso de Mar del Plata, sí, ahí el tren rueda bien, digamos. A ver, Sí, para poner blanco sobre negro, porque hay algunas personas de las que estén viendo
esta charla lo saben, pero quienes por ahí tienen 30 años no. Y quienes tienen 35 tampoco, y alguno que tenga 40 tampoco. Nosotros que estamos acá charlando hemos viajado en trenes que rodaban a 100 kilómetros por hora o a 120 kilómetros por hora. Sí, Entonces los tramos que hoy pueden tardar entre 24 y 30 horas, como en Buenos Aires-Mendoza, antes tardaban muchísimo menos, precisamente porque la vía por la cual rueda el tren ahora, antes estaba bien, pero exacto. estamos hablando de mitad de la década del 80 o por ahí. Ujú, Entonces, exacto, ahora hay tramos en los cuales los trenes no pueden rodar más allá de los 40 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora. Entonces, por eso la exactamente. demora. Pero en el Vos caso fíjate, de, sí, sí. decime, No, esto mismo, vos creo que ibas a referirte a eso. En el caso de la vía a Mar del Plata, claro, de los trenes a Mar del Plata, y también le sumo el caso de los trenes a Rosario, ajá, eh, ha habido una inversión muy grande en materia de... La vía es prácticamente, digamos, entre el 80 y el 90%, o el 70 y el 80% nueva, totalmente nueva, que es la vía que permite andar, como vos decías recién, a 120 kilómetros por hora, que es, para las normativas argentinas, las velocidades máximas que puede prestar un tren. Más allá de que hay locomotoras de las compradas en China que pueden desarrollar 160 kilómetros por hora, pero ahí tenés otras ajá, restricciones en la vía que las claro, normativas argentinas todavía no las cumplen. Pero digamos, 120 kilómetros por hora para un tren es una velocidad muy, pero muy interesante. No estamos delirándonos con el tren de alta velocidad, esas cosas que son imposibles de soñar o de imaginar. El tema está dado porque vos podés tener, como es el caso de Mar del Plata y sobre todo Rosario, vos sí, podés tener una infraestructura prácticamente 0 kilómetros, se renovó hace 10 años, digamos, más o menos, lo cual es prácticamente 0 kilómetros. Eh, el tema son lo que se llama en términos técnicos las precauciones de vía. Y por ejemplo, si vos reparás toda una vía, la haces a nuevo, pero los puentes o las alcantarillas no las renovás tan bien, o los pasos a claro, niveles no están suficientemente protegidos en cuanto a la seguridad, el bien, tren tiene que disminuir velocidades. Entonces, esos 120 se transforman en 60 kilómetros por hora de velocidad promedio, velocidad claro. crucero, como se dice habitualmente. Sí, o Eso sea, es de lo que origen a hace, destino, el promedio es 60 kilómetros por hora porque hay lugares que tienen que cruzar a 20. exactamente, ese es como la clave de esta cuestión, ¿no? En Mar del Plata se avanzó, en la vía de Mar del Plata se avanzó mucho más, por eso el tren actualmente está tardando 5 horas y media, más o menos de 6 horas, lo cual en comparación con un transporte automotor va más o menos en el mismo sentido. Es decir, es un buen logro. De hecho, los pasajes, sobre todo en el verano, pero durante todo el año, a Mar del Plata es muy difícil de conseguir porque hay muchísima demanda. En el caso de Rosario también hay muchas precauciones en la vía, esto que yo mencionaba recién. Increíblemente, Diego, hay pasos a nivel que están instaladas las barreras de hace añares, desde que Mira, se renovó la vía, esto hace casi 10 años, sí. están instaladas las barreras automáticas, toda la señalización, los circuitos, y no fueron habilitadas. Yo desconozco cuál es el punto de por qué no se habilitaron esas barreras, y esto hace que el tren tenga que reducir la velocidad, pero con pequeñas mejoras mejoraría mucho las velocidades en el tramo de a Rosario. Recordemos que, además, Diego, ¿por qué es importante el tramo entre Buenos Aires y Rosario? Porque es la red principal, la línea principal del ferrocarril Mitre. Con lo cual, vos teniendo una buena velocidad y un buen tiempo de viaje a Rosario, también se reducen los tiempos de los otros trenes, que son los que van a Córdoba y a Tucumán, que usan Ah, esa misma línea, ¿no? entiendo, perfecto. Y dentro del transporte, eh, bueno, siempre está hasta qué kilómetro o cuántos kilómetros conviene recorrer en tren o hasta dónde es más eficiente el tren y a partir de qué kilometraje es más eficiente el avión, ¿no? Por Mm, ejemplo, en Europa sobre todo, Estados Unidos no conozco, pero en Europa sobre todo, y hay un ejemplo claro que hace muy poco entró en vigencia en Francia, en donde lo leí en hasta tu portal. determinados kilómetros está prohibido unir esos puntos, qué sé yo, por 400 kilómetros, un Buenos Aires-Mar del Plata, en Francia está prohibido que se haga en avión, se tiene que hacer en tren. Ujú, ¿Cuál es la exacto. distancia óptima? ¿Hasta dónde va el tren? Sobre todo el pasajero, ¿no?
esa noticia la leí en tu portal y la comenté inclusive en el programa de radio porque me llamó mucho la atención. Eh, Así como los trenes de alta velocidad en Europa permitieron eliminar el coche camarote, porque antes dormías en el tren para cruzar de un país a otro, y ahora lo haces en Claro, 6 horas, 7 horas, digamos, ¿no? sí. Son como los avances del avance de la velocidad. En Argentina, y vos imaginás esto, Diego, hablábamos recién del tramo entre Buenos Aires y Mar del Plata, son exactamente redondos 400 kilómetros. Con un tren que vaya a una velocidad promedio, como supo ser, a una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora, promedio, el tren puede tardar 4 horas y media aproximadamente, ¿no? Vos llegás a la estación y podés embarcar en el tren en 15 minutos, a diferencia del avión que vos necesitas más tiempo, por ejemplo. Digo, en este ejercicio de comparación que vos estás haciendo. Lo mismo, siguiendo el ejemplo de Mar del Plata, el avión te deja en Camet, con lo cual si vos vas al centro de la ciudad o al área urbana o Tal principal de cual. Mar del Plata, ahí tenés también un tramo. El tren llega exactamente al corazón de Mar del Plata, porque es de la misma terminal automotora, bellísima además, donde convergen el tren y el micro, si podés hacer combinaciones con los Es ómnibus cierto. tranquilamente. A mí me parece que el ejemplo de Buenos Aires y de Mar del Plata y de Buenos Aires a Rosario encajarían bien en ese juego que vos estás planeando de hasta dónde el tren y hasta dónde el avión, ¿no? Me parece que en tiempos inclusive andaríamos más o menos parecido, por más que después en vuelo son 30 minutos, 40 minutos. Sí, el tema es el costo en el avión, porque vos no solamente tenés el costo de, bueno, eh, digamos que utilizás mucho tiempo donde el avión está gastando combustible, porque cuando despega y trepa es cuando más combustible consume. Mm, Y hay otra variable en el avión que es el costo-beneficio por cada ciclo. O sea, cuando vos cerrás las puertas de un avión, el avión para presurizarse, para que ingrese el oxígeno en la cabina y podamos respirar, casi como estuviéramos en nuestra casa, bueno, el fuselaje del avión se infla. mm, Y cuando la puerta se abre, después que el avión llegó, se desinfla. Bueno, todo ese proceso de inflado y desinflado hace que el material con el cual está construido el avión, bueno, entre en un proceso de desgaste lógico. Entonces vos podés entrar en una serie de mantenimiento técnico de una aeronave o por kilometraje recorrido o por ciclos realizados. Entonces, mm, en una ida y vuelta a Mar del Plata, vos en un avión utilizaste 2 ciclos y el avión voló este, 40 minutos a la ida, 40 minutos a la vuelta, nada más. Y tuviste está bueno. el mismo desgaste en términos de ciclos de si hubiera sido a Buenos Aires-Madrid. Mirá vos, mirá, es una cosa fantástica lo que estás diciendo. Y me permite también animarme más un poco en este juego de paralelismo que vos trazabas, teniendo en cuenta, no sé cómo es el caso de Francia, ¿no? Donde es el propio Estado francés el que dispone estas restricciones en los vuelos nocturnos, en aquellos lugares donde llegan los trenes, como bien decías vos. Eh, pero acá es el mismo Estado, hoy por lo menos, hace 20 años no hubiésemos podido decir esto, hoy sí lo podemos decir, es el mismo Estado el que maneja los vuelos o opera, digamos, los vuelos a Mar del Plata y el ferrocarril a Mar del Plata. Con lo cual, si bien son cajas diferentes, son empresas diferentes, sociedades diferentes, no estoy diciendo que Sí, sí, funcionan sí, lo mismo, está claro. pero tal vez una buena revisión de las ecuaciones económicas permitan destinar ese desgaste del vuelo de 40 minutos, que vos ejemplificabas recién, con un refuerzo de la infraestructura en la vía a Mar del Plata y Rosario, que son como los ejemplos que estamos trazando, ¿no? Y es el propio Estado el que se vería a la larga beneficiado, no significaría un recorte para aerolíneas, ni una disminución de sus vuelos, podrían destinar esos vuelos a otro lado, eso lo manejas vos, que Igual, es el que sabe, sí, es pero así. digamos, como reutilizar esa estructura hermosa que tiene Aerolíneas en cuanto a la eficiencia y poder llegar a otros lugares, donde el tren ya es mucho más complejo, qué sé yo. Sí, tal cual. ¿Mm? Bueno, vos seguramente sabés que uno de los pocos sectores, o si no el único sector que hace la actividad del transporte, me estoy refiriendo entre sindicatos, empresas públicas o privadas,
y todos los organismos, secretarías y ministerios. Desde el regreso de la democracia en el año 83 para acá, el único espacio que yo he escuchado que habla de que se está debiendo la democracia de este país una ley federal de transporte es precisamente el de la Confederación de los Trabajadores del Transporte, la CAT. Ujú. Exacto, exacto. Que sí o sí tiene que reformularse. Siempre se piensa el tema de la integración entre transporte, la integración multimodal, básicamente apuntando a la carga, lo cual no es un tema menor, ¿no? Hasta, digamos, el mismo ejemplo que vos ponías, hasta dónde el camión en larga distancia, hasta dónde el tren, hasta dónde el avión, etcétera, etcétera. Pero también hay que repensarlo en términos de pasajeros, definitivamente. Por supuesto que a quienes amamos los trenes nos gustaría venir, como alguna vez venía el tren entre Buenos Aires y Zapala, en el corazón de la provincia de Neuquén, que son 1.400 kilómetros más o menos, o 1.500 kilómetros, pero hoy es otro cantar, digamos. Hoy eso necesita una inversión multimillonaria, pero con algunas reformulaciones de presupuestos y esto que hablábamos recién del ejemplo de aerolíneas, se podría pensar en una estrategia. Coincido totalmente con el tema de la ley del transporte. Es fundamental. No hay que olvidarse que este es el octavo país del mundo, Diego, y nosotros necesitamos el transporte fundamentalmente para la carga, para el consumo interno, para encontrarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Podría hablarte mil cosas, mil beneficios de aerolíneas, por ejemplo, volando a determinados pueblos de la Patagonia, de cómo te permite, en temporada baja básicamente, que cuando los costos de los pasajes disminuyen, pero vos Ojo que podés ahí, trasladarte ojo que ahí totalmente. está, ojo que eso anda, lo que pasa es que está mal comunicado. Ujú, Como está mal comunicado y como que y tampoco hay un acervo de esto, hasta dónde funciona bien el tren y hasta dónde o a partir de dónde funciona bien el avión. ujú, Entonces se mezcla todo y, y no se valora en realidad lo que sí está funcionando bien en términos de conexión federal de aerolíneas argentinas. Lo que pasa que también, bueno, hay como una suerte de rueda eh, que está andando, pero que la gente no sabe que anda, que es esto de cómo ujú, poder volar desde San Martín de los Andes, por ejemplo, a Córdoba o a Mendoza, sin pasar por Buenos Aires. Y después, bueno, sí. también hay una cuestión de que, viste, que, qué sé yo, o sea, el usuario siempre quiere tener razón, y quien brinda un servicio va en la temática de que, bueno, sí, está bien, el usuario siempre tiene razón, pero no tiene razón siempre. Este, es así. O sea, Ujú, no hay manera de que, eh, bueno, San Martín de los Andes tenga la frecuencia o la cantidad de vuelo que tiene Comodoro Rivadavia. No hay chance. ujú. No tenés la No, densidad poblacional, no tenés distintas actividades de la economía, exacto, y después no tenés ubicaciones geográficas que te permitan ser como si se quiere un hub de distribución claro. para, bueno, conectar o más al sur o desde ese punto patagónico hacia el centro del país, hacia el norte. Pero en Ujú, Argentina se está teniendo muchísimos vuelos desde Córdoba, desde Mendoza, desde Salta, desde Rosario, eh, hacia la Patagonia y también en temporada te hacen Mar del Plata, Bariloche, por ejemplo. Eh, sí. es más, mirá, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero bueno, No, pero está bien. Bariloche con con un gran laburo que me consta que hace la gente de la gobernación a través de la Secretaría de Turismo. La gente no para de laburar y han conseguido una cantidad de vuelos en Bariloche que en esta temporada de invierno, que todavía, digamos, la parte de temporada alta no terminó, pero ya las vacaciones de invierno pasaron, eh, aportó tanto la conectividad y la cantidad de pasajeros que llegaron a Bariloche en turismo doméstico y en turismo receptivo internacional, aportó tanto que
durante el mes de junio, eh, Argentina fue el país que más creció en toda América Latina y el Caribe en cuanto a servicios domésticos y regionales. Ah, Eh, y esto es un informe que lo publiqué hoy, lo ujú, elaboró la Asociación Latinoamericana del Transporte Aéreo ALTA. ujú, Ah, que es ujú. un número que lo sacó Bariloche o lo sacó el Ministerio de Transporte, ¿eh? Sí, Eh, sí. pero bueno, eso no se conoce, ese es el punto. No, exacto. Cuando recién decías el usuario no siempre tiene razón, más allá de entrar en discusiones particulares, cuándo tiene razón y cuándo no, lo que sí Claro. necesita el usuario, necesitamos todos, digamos, por el derecho al acceso a la información, es esto, es información. Por eso tu portal es tan importante, porque lo que aporta son datos para la discusión. Después veremos cómo vos tenés razón o no en una Ah, discusión sobre sí, el claro. transporte, ¿no? Es otra cuestión. Pero esta información tiene que estar, como yo objetivamente, también a veces en algunos foros sobre temas ferroviarios conversamos, siempre que no haya carga de agresividad, ¿no? Ya hay uno como espanta. Pero cuando hay intercambio de información, hablamos mucho también de este tema. Y la verdad, objetivamente, Diego, el ferrocarril, el transporte de pasajeros de larga distancia, logró en estos últimos años una visibilización, una visibilidad, una Sí. presencia que no lograba en los últimos 20 años, en los últimos 30 me atrevería a decir. Porque nos Repetime habíamos ese quedado dato, con la idea. Esto yo lo hablo con amigos míos, con sí. amigas, a veces en Buenos Aires, cuando me dicen, pero el tren a Mar del Plata funciona, pero el tren a Mendoza funciona, eh, y es bueno, y no te roban, y no tenés que andar con las ventanillas abiertas en el verano porque te pasás de calor. Esta cuestión de esa imagen, vieja imagen del ferrocarril, no logró ser revertida hasta ahora, hasta hace 2 años o 3. Entonces hay una buena posibilidad. Todo eso tiene que estar acompañado de inversiones muy potentes, obviamente, pero hay una chance de apuntar al mismo sentido. Y no me imagino este país con esa competencia que pueden en otros países ser más válidas o no. Es tan grande, tan vasto el país. Y lo último, esto también, digo lo último para no hacerla tan larga, Diego, pero vos manejás los tiempos. Vos lo sabés muy bien esto, cuando hablamos del transporte terrestre, la principal diferencia del transporte terrestre con el aéreo es que el transporte terrestre atiende los pueblos intermedios, ¿no? Poníamos el ejemplo, Buenos Aires-Mar del Plata o Buenos Aires-Córdoba en avión, pero a vos te están quedando un montón de pueblos intermedios, que han crecido muchísimo, que han tenido un desarrollo fenomenal. La cantidad de ciudades que hay entre Buenos Aires y Rosario y Córdoba, a la vera de la vía, son fenomenales. Algunos son pueblitos pequeños, pintorescos, muy lindos, pero hay otras ciudades pujantes, muy grandes, con industria, con laburo, con gente que se mueve, con una economía pujante también, que necesita ser asistida por el ferrocarril. ¿Y vos También por el... qué chance le ves, más allá de, ya quedó claro que hay que invertir, Ujú, qué chance le ves a esto de, eh, para poner, bueno, lo que decías, no sé, un Buenos Aires-Rosario, Rosario o Buenos Aires-Córdoba? Antes, hace 30 años atrás, eh, o 35 años atrás, había varios servicios. Vos podías tener un ferrocarril que iba Buenos Aires-Córdoba directo, después tenías otro servicio que hacía Buenos Aires, paraba en Rosario y seguía hasta Córdoba, y después tenías, ujú, qué sé yo, el lechero, que paraba en varios. ¿Qué sí. chance hay de recuperar estos tres servicios uniendo un mismo destino? Mm. Yo creo que sí hay chances, hay muchas chances. Eh, la principal cuestión, lo que vos necesitas básicamente primero es la seguridad, en cualquier transporte, ¿no? Obviamente. Y la seguridad está dada. En el caso del ferrocarril, tiene que haber una buena infraestructura para que el ferrocarril tenga una buena velocidad. Si no, hay que reducir la velocidad para que el tren siga siendo seguro, pero a riesgo de que se incrementen los tiempos de viaje. Pero pueden convivir precisamente y pueden coexistir estas tres opciones que vos mencionabas recién, sin demasiada inversión.
Yo sé muy bien también, Diego, que lo que está faltando ahora para continuar ese proceso de expansión, bueno, primero el endeudamiento externo, ya sabemos cómo ha condicionado el crecimiento económico del país. Y también lo que está faltando es la incorporación de más material rodante. Porque el personal vos lo capacitas, es cierto, a través de acuerdos entre el gobierno y los sindicatos del ferrocarril, se está incorporando más gente, necesitas conductores, guardas, jefes de tren, jefes de estación, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que hay que incorporar es material rodante. Ahora se abrió una licitación interesantísima que la ganó una empresa china para incorporar más trenes regionales, que es como una parte de lo que estamos conversando, ¿no? Claro. Eh, de manera tal que no estamos tan lejos de toda esa cuestión. No hay que ni delirarse ni volar a la estratosfera para imaginar un buen servicio ferroviario con estas características que vos mencionabas. Y yo te aseguro que y más allá de las ecuaciones finas de la economía, con un buen servicio, confortable servicio de trenes de pasajeros de larga distancia, muchas personas que se desplazan o en avión, caso que poníamos recién de Mar del Plata o de Rosario, o en ómnibus, que es 3 veces y hasta 4 veces más caro, pero hay más frecuencias, digamos, y más posibilidades, el tren volvería a ser, además de ser un servicio, se volvería a ser un servicio competitivo, porque hay margen, hay mucho margen para que eso suceda, digo. De hecho, también puede ayudar, de hecho, a veces yo los miro un poco y espío un poco de qué va los nuevos viajes en ferrocarril. Hay varios youtubers que se dedican expresamente a mostrar, porque bueno, hacen el viaje y muestran cómo es el servicio de camarote, cómo es el servicio de primera, cómo es el servicio de comedor. Y la verdad que está bueno, que bueno, que qué sé yo, no te digo en el corto plazo, no te digo mañana, pero que bueno, que más allá del deseo de cada uno y de la pasión que a nosotros nos mueve el transporte, bueno, se acorten los tiempos lo máximo posible para volver a tener, bueno, frecuencias, este material rodante que vos contás, para que los argentinos y las argentinas podamos viajar más y mejor, a precios competitivos y con un buen servicio. Sí, sí. Y bueno, si nos podés contar dónde se puede comprar tu libro. Los, tre- sí. Los trenes no duermen. Bueno, lo editó Sudamericana, algo que para mí era impensado. Yo agradezco mucho la confianza de Sudamericana, porque lo hicimos a través del correo, les mandé algunas pruebas, algunos ejemplos, algunos relatos y les pareció interesante y lo publicaron. Así que Sudamericana, que tiene una librería en la calle Tucumán al 1500 en la ciudad de Buenos Aires, también está en Lomas de Zamora, pero uno de los sistemas que mejor funcionan son las librerías donde Sudestada y todo eso, Sudestada tiene las bocas de expendio, digamos, la distribución, eso es una opción, y si no, directamente en el sitio web de Sudestada. Entonces ahí la comprás, creo que inclusive te dan la posibilidad de comprarlo en 3 cuotas sin interés y te lo llevan a domicilio por un costo mínimo, es otra opción. Y la verdad es que las primeras repercusiones que recibo de su estada y de quienes leen Los trenes no duermen, estamos más que satisfechos. Más que como un producto comercial, ¿no? Esto no nació, en mi caso, por ejemplo, no nació como un producto comercial, sí como esta idea de lo que estamos haciendo ahora con vos, Diego, charlar sobre trenes, ver qué pasa, qué parte del ferrocarril se puede reposicionar y qué parte de lo que hemos perdido difícilmente se recupere, pero siempre está esta cuestión de lo que se puede volver a hacer en materia ferroviaria. Ese es el sentido principal que tiene el libro. Y bueno, para cerrar, si le podés contar a quienes nos están mirando cuál es tu historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de Adrián Marcelo Fernández en relación al ferrocarril y bueno, y hasta acá, ¿no? Y el periodismo y la locución y todo esto. Bueno, mientras estudiaba locución y daba mis primeros pasos en el periodismo, yo trabajaba en el ferrocarril. En el ferrocarril Roca llegué a ser ayudante de conductor y conductor. En la línea Roca eran los tiempos donde el Roca recién se había electrificado y entonces convivían los trenes eléctricos que hoy conocemos, no los que hoy conocemos porque ya fueron superados inclusive tecnológicamente por nuevos coches traídos desde China, pero aquellos Algunos primeros quedan, japoneses, algunos algunos quedan, sí quedan, señor, sí, sí, algunos sí quedan, señor. pasa la vía
a una cuadra y media de mi casa, así que, Y ahí lo ves. Eh, bueno, y ahí anduve manejando trenes hasta que me recibí de locutor, empecé a trabajar en radio y en gráfica y dejé el ferrocarril. Con mucho pesar dejé el ferrocarril en aquel momento, pero era un momento diferente al actual. Todo esto que estamos hablando recién con vos, Diego, de cierto, de la recuperación de ramales, de cierto reposicionamiento del ferrocarril, en aquel momento era la antítesis, estoy hablando de un par de años antes de la devastación de la década de los 90. claro. Y las cosas eran muy difíciles, había ya un proceso de vaciamiento que se había iniciado con la última dictadura cívico-militar, desinversión, famosos costos del déficit, de todo esto que ahora escuchamos inclusive de aerolíneas y otras compañías del Estado, bueno, eso ya hacía mella en aquel momento, y era muy tenso, era muy complicado trabajar en aquel momento, salarios muy bajos. Entonces, bueno, digamos que el disgusto por haber dejado el ferrocarril me sobrevino después, cuando me di cuenta de, bueno, la oportunidad que habíamos dejado pasar en aquel momento. Y escribir el libro ahora, después de muchos años, me permitió reencontrarme con ese mundo del cual yo mismo me divorcié por todo esto que te estoy contando, digamos, ¿no? Esta cosa tan áspera, tan difícil de compatibilizar, como era el del laburante, el pasajero y una empresa ferroviaria que se caía a pedazos y que luego fue devastada o rematada por pocos pesos. Hoy es otro ciclo, otra etapa, y bueno, y eso es la parte de la esperanza del libro está dada por esto que te cuento. Es esto que también que hablábamos recién, Diego, de bueno, entender que necesitamos esto que vos mencionabas muy oportunamente, el tema de la ley del transporte, ley nacional de transporte que defina roles y sobre todo que defina responsabilidades y una fuerte inversión. No hay otra manera. De verdad nos merecemos un país con un transporte público acorde a nuestra superficie, acorde a nuestras características. Yo celebro cuando aparecen estos datos que vos mencionabas al principio de la charla sobre aerolíneas, la presencia de aerolíneas en los vuelos de cabotaje, en el mercado interno. Celebro esto también que mencionábamos, lo de la visibilización del reposicionamiento del ferrocarril con pasajes agotados y la necesidad de muchas más frecuencias, hay una demanda importante, pero bueno, todo eso se sustenta con inversión. A mí, esto en lo personal, y ahora que estamos entrando también en una etapa de discusiones políticas, digamos, ¿no? Me gustaría que estuviera el tema del transporte como una de las plataformas políticas en el debate. De verdad, después veremos la posición de cada uno, pero necesitamos un país que considere a su transporte público, el de carga, obviamente, como elemento de la producción, pero el transporte público de pasajeros como un elemento fundamental. Es duro cuando las familias se se disuelven o circunstancialmente porque una persona va a estudiar lejos o porque los hijos se van también lejos a estudiar o a trabajar, etcétera, etcétera, y pasa mucho tiempo sin poder verlos por los costos del pasaje o por lo inaccesible de los transportes. Y hay que apuntar también a eso. Yo, en ese sentido, soy optimista. Ujú. Bueno, buenísimo, Adrián, que nos transmitas tu optimismo. Yo también, bueno, nos conocemos, comparto mucho esto de que en esta campaña electoral que tenemos este año en Argentina, el tema del transporte, con determinado grado de profundidad, no está como un tema que esté en la agenda política y es imprescindible que haya decisiones políticas y decisiones políticas que respeten las necesidades técnicas para que un tren ande a la velocidad que necesitamos que ande y para que el transporte aéreo, en el caso mío, sea seguro, sea sostenible en el tiempo y no con cuestiones espasmódicas que andan un año, andan 2 años y después se pincha porque no anda más. Y si no anda más es porque la decisión política no fue acertada y pisoteó razones técnicas en donde se llevan puestos a profesionales que tardaron muchos años en formarse y en ser eficientes, competentes y efectivamente eficientes en cada uno de los modos de transporte, entonces los dejan afuera, porque la Ujú, decisión política ujú, por la política en sí misma pisa a la razón técnica, que es la que va a hacer que un tren ande a 120 kilómetros por hora en un Buenos Aires Mar del Plata y que se promedie 90. Eh, ujú.
Si no se respeta eso, por más decisión política que se tenga, si se pisó lo técnico y si no se cambió el terraplén, no va a andar a esa velocidad que necesitamos que ande. Entonces las decisiones técnicas no son políticas, son técnicas. Y está pisoteado, yo Exactamente. siento que eso está pisoteado y tal vez sea una de las razones por las cuales en tiempos de campañas electorales, bueno, se habla del transporte mencionando que somos el octavo país en extensión de la Tierra y necesitamos el transporte, pero no que nadie corra un poquito el velo para ver qué hay, porque ya ahí o no entiendo o no confío en el que entiende y bueno, nos quedamos donde estamos. Coincido totalmente en lo que estás diciendo, totalmente, digo. Sí, 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 hay que pensar el país desde ese lugar, de una manera global, con un transporte centralizado en cuanto a esta la coordinación. A mí, yo insisto, con una ley nacional de transporte sería un elemento superador, inclusive más allá de los gobiernos que toquen la transición, digamos, en esta etapa institucional. Bueno, y muchas gracias por aportar en lo turístico, que también, más allá de las gacetillas y de toda la información que va llegando, medio a cuentagotas, pero llega, bueno, vos nos aportaste muchísimas más posibilidades para, bueno, optimizar los tiempos de cuando quien quiere viajar en tren, bueno, tiene que ir, no sé, o a Ticketek o a donde se saquen ahora, porque viste que ya no es que vas a la boletería de la estación como era antes. Bueno, No, sacas por internet y qué sé yo, pero hay un grado de anticipación que evidentemente se necesita porque todavía las frecuencias no son las suficientes, entonces hay más demanda que oferta. Así que exacto. muchísimas gracias, Adrián. Los pasajes se sacan por la web de Trenes Argentinos y tenés un 10% de descuento. Ah, Gracias, bien, Diego. perfecto. No, gracias a vos y a disposición para lo que vos necesites comunicar en función del ferrocarril, aviación en Argentina, mientras lo metamos dentro de lo que es la Conexión Federal de Transporte y desde ahí también en lo turístico, acá estamos. ¿Eh? Gracias por este espacio. Admiro tu portal, admiro tu trabajo, así que es un placer haber estado en esta charla con vos. Gracias. Para mí también, porque la fuerza de voluntad y la esperanza que nos transmitís, muy poca gente la transmite. Gracias. Un abrazo.